La segunda temporada de Moriarty the Patriot es en muchos aspectos un thriller de acción excelente. Es más rápida, la animación es espectacular y el juego de ajedrez entre Moriarty y Sherlock es por momentos puro cine. Y sin embargo, esta temporada es una traición. Es la historia de un niño pequeño que no sabe cómo funciona la política, envuelto en un fanfic victoriano al más puro estilo Metal Gear Solid. En este vídeo vamos a explorar por qué el plan de William es un fracaso lógico y cómo esta serie simplemente no entiende su propia revolución. Muy buenas a todos, al habla Z. Estamos en el Hablemos de Moriarty the Patriot, temporada número 2, Season 2. ¿Les ha gustado la intro? Es una cosa con la que estoy experimentando un poco, ¿no? Títulos un poco más llamativos, miniaturas, bueno, las miniaturas de siempre, descripción, y luego tener como esta parte de la intro también para resumir un poco de lo que va el vídeo. No quiero caer en clichés, clickbaiting ni nada por el estilo, no va de eso, pero sí que es verdad que estoy intentando reunir mis tesis para ponerla eso en el título, la descripción y sobre todo en esa intro para darle a la gente un pequeño contacto de lo que va el vídeo. Sin más dilación, no me voy a poner a rantear como un cabrón hoy. Vamos a empezar con el anime. El anime que tiene una apertura que, en mi opinión, ¿vale? Lo más importante de esta apertura es el cambio muy poco sutil que hay en el tono. Tenemos que pensar que en la primera temporada había una especie de... sí, es un thriller policíaco muy entre comillas, sobre todo al final, ¿no? Cuando ya tenemos a Sherlock. Pero sobre todo al principio es más como un... eso, una especie de thriller del antipolicía, ¿no? Del villano. Ves al villano y sigue sus crímenes. ¿Pero por qué se seguían sus crímenes? Porque era interesante, porque generalmente poner a un villano que comete crímenes haciéndolos no suele resultar impactante. Por la crítica social. Moriarty the Patriot, la primera temporada, me gustó bastante porque creo que era atrevida en la forma en la que presentaba esa crítica social al sistema de clase. Y en la segunda temporada seguimos un poco donde lo habíamos dejado en el final de la primera, que es con ese cambio de tono a este rollo un poco más de... casi... eso, thriller policíaco, el rollo detectivesco de siempre. Ya desde el principio vemos al hermano de Sherlock, que se considera como el gobierno, y está dando órdenes, en especial, en específico, al hermano de William, a Albert Moriarty, para que acabe con una persona, con Irene Adler, que también es un personaje bastante conocido, sí, de las novelas de Arthur Conan Doyle. Y aquí hay papeles secretos, trampas, ese tipo de tramas políticas por detrás que de nuevo me empiezan a apuntar más a ese cambio de tono del que estoy hablando. Ya no estamos tanto pensando en lo que viene siendo la crítica social, ahora en lo que estamos pensando es en la tensión. Holmes y Moriarty ambos tienen que ir a por la misma persona, que en este caso es Irene Adler, llevándolos a una colisión inevitable. Y sí, vamos a ver parte de crítica social en este punto. Por ejemplo, hay una chica que está intentando una audición, ¿no? Y vemos unas jóvenes de la nobleza que le dicen que ella nunca va a poder acceder a esa posición, a ese puesto. Porque principalmente el vizconde es... creo que era el vizconde. Era el padre de una de las chicas y era quien tenía esa compañía. Por lo tanto, ellas lo único que tenían que hacer era decirle: no quiero que una chica del pueblo como esta tenga una oportunidad. Y aquí de nuevo vemos esa sutil crítica a la sociedad de clases y cómo verdaderamente darle el poder a una sola clase obviamente crea una división. Esa nobleza va a hablar entre ellas, se va a relacionar entre ellas para prohibir determinadas cosas a aquellos que no son nobles, pero no por nada, sino simplemente por la clase, el estatuto social. Y esto de nuevo es una de las cosas que más me gusta de Moriarty the Patriot. Pero de repente, en ese momento, Irene Adler, ¿vale?, le sueltan una de las tibiadas más grandes que he visto en mucho tiempo, que es que no te preocupes, tú vas a llegar arriba. Da igual tus conexiones, estas no son importantes, tú con tus propias habilidades vas a llegar ahí arriba. Y es como, literalmente me acabas de enseñar hace medio minuto que han tirado a esa chica al Tame, supongo que es, a morir. O sea, la chica literalmente no podía nadar. Y han tenido que salvarla, y justo después de eso, en lugar de decir: estas hijas de la... exacto, son basura absoluta y hay algo podrido en este sistema, lo que hace Irene es decir: bueno, tú sigues intentándolo, o sea, no pasa nada. O sea, todo esto que acaba de pasar es una tontería. Tú no te preocupes, sigue para adelante y vas a estar bien. Y es como, acabamos de ver lo mismo. Este es uno de los grandes problemas, y por eso digo que Moriarty the Patriot se olvida de su propia revolución, no entiende su propia revolución, porque
no sabe de qué está hablando muchas veces. Siento que es excesivamente tibio, que tibio es una forma de hablar a la hora de referirte a una vertiente política, que se queda como en el medio, ¿no? En plan, no me voy a ninguna de las dos partes, a ninguno de los dos extremos, porque es que los extremos son malos, que a mí es una cosa que yo detesto, porque a veces tienes que ser extremo en algunas cosas. Lo cual... no sé, a mí me rompe muchísimo porque, de hecho, el anime es tremendamente extremo al principio. Y me parece lo valiente que es tremendamente radical. Pero en este punto de repente tenemos todo lo contrario, tenemos esa tibieza que de nuevo ya aparecía en la primera temporada y ya la critiqué en la primera temporada, como se quedaba siempre... casi pero no, o sea, lo soy en teoría, pero en la práctica, en la ejecución, no voy a llegar nunca a eso de lo que estoy hablando. Pero en este punto creo que es excesivo, es deprimente. O sea, no veo que sea una respuesta lógica, verdaderamente. Siento que estoy viendo un punto en el que no querían hacer nada más. Querían simplemente que Irene dijese, está todo bien, cuando no lo está. Y es una pena porque creo que Irene perfectamente podría haber pasado por ese momento de radicalización. Pero bueno, sobre todo lo que más importa en los primeros episodios de esta temporada y que después se va dejando un poco de lado, ¿vale? Pero lo más importante en estos puntos es que... a ver, no sé. Moriarty de Patriot de esta segunda temporada me parece un poco fanfic. O sea, creo que exageran un poco lo de tomar las aventuras de Sherlock Holmes, ¿no? Y hacerlas un poco más exageradas y animescas. Que, de nuevo, a mí me parece que está muy bien y en algunos momentos es tremendamente cómico. Pero es que lo que viene es... Robespierre es un agente británico infiltrado en Francia que trajo la Revolución Francesa para debilitar a Francia. ¿Qué? Pero espera, que es que no se queda ahí. Es que de repente te dicen que su nombre es Sherringford Holmes. Y es como... esto es demencial. Irene Adler misma, después de un par de episodios, pasa a formar parte del equipo de William. Y nada, se corta el pelo ella misma, ¿no? Hace Sakura. Hace el momento Sakura de cortarse el pelo. Y por cierto, señora espectacular. O sea, honestamente me gusta más con el pelo corto que con el pelo largo. Le queda muy puto bien, encaja muy bien en el personaje. No sé, es como que está hecha para. Pero de repente le dicen, bueno, tenemos que escoger nuestro nombre, ¿no? Porque es William James Moriarty, ¿no? Es Albert James Moriarty y Louis James Moriarty, ¿verdad? Entonces James es como ese nombre que tienen en común en la familia. Y de repente dice Bond. James Bond. Y es como, ¡nah! ¡No han hecho esto! Es demencial. O sea, creo que no está mal, ¿vale? No me estoy quejando de ello. Es simplemente que me resulta tremendísimamente cómico. Ese es el tema. Y casi a un punto en el que a veces pierdo el hilo de lo que estoy viendo. Y de que es una serie que intenta ser seria en muchísimos puntos. Porque cuando me pasa en Kingdom Hearts y veo a Mickey Mouse apretar el puño y decir, "They'll pay for this", pues digo, bueno, yo que sé, es Kingdom Hearts, no me esperaba nada. Que ojo, algunos Kingdom Hearts tienen muy buena historia, pero no sé. Pero Robespierre, James Bond, con la E al final. Porque es que claro, tienen que hacer ese juego de la E final francesa para determinar que es una mujer. Buah, impresionante. Como digo, no me importa, me parece cómico, me parece comédico. Creo que de hecho muchas veces es simplemente como, bueno, es la realidad del anime y ya está. Tampoco me esperaba que fuese como una crítica histórica súper seria. Pero, de nuevo, creo que el anime, sobre todo en la primera temporada y en buenas partes de esta segunda, intenta ser serio, intenta narrar temas serios, pero creo que aquí se pierde demasiado en esa reimaginación y creo que lo hacen simplemente porque ¿qué puedes hacer para meter en apuros a la corona británica sin meterte en apuros tú? ¿Sabes? Como el anime en sí mismo, o el manga. Porque hay que pensar que estás hablando mal, creando como una especie de visión histórica de la corona de nuevo y te puedes meter en problemas legales por mostrar una Gran Bretaña que a lo mejor está en casos de corrupción o lo que sea. En este punto creo que es tan exagerado que obviamente no habría ningún tipo de sustento ni de argumento para defender esa posición de que, oye, no, nos están metiendo mierda, digamos, ¿no? Pero no sé, es que me parece que son películas mentales y hubiese preferido que fuese algo como de parte de solo el gobierno y que no fuese a lo mejor tanto la corona la que está involucrada y así te salvas un poco, porque
el gobierno al final es el hermano este de Holmes y... No sé, habría tenido un poco más de sentido, creo yo, y sobre todo cosas como lo de James Bond, pues bueno, es una referencia un poco tonta, pero tío, no sé, no hacía falta, es lo único que digo. Pero bueno, aún así, el anime lo que intenta hacer verdaderamente, y es la línea principal que va a seguir, es esa batalla de ingenios, es ese rollo un poco Death Note, que yo sé que referencio muchísimo Death Note, me lo voy a ver dentro de poco, por cierto, otra vez, por tercera vez en mi vida, porque quiero hablar de él de nuevo, y quiero como tener otra visión del propio anime. Pero bueno, que es un poco ese rollo Battle of Wits, que ya lo he dicho en varios de los animes anteriores que me he visto, porque es que todos están encajando un poco en este molde, como por ejemplo One Outs. One Outs es, pues eso, es muy Death Note, por ejemplo. Y en este caso creo que la Battle of Wits, esa batalla de ingenio, es constante y es tremendísimamente entretenida. O sea, como thriller policíaco, como he dicho desde el principio del vídeo, Moriarty de Patriot, la segunda temporada, es excelente. Es uno de los mejores animes a nivel de pacing y de acción que me he visto en tiempo, ¿vale? También es verdad que yo no veo muchísimo anime, pero me ha gustado. Y ojo, no es porque odie las historias detectivescas ni el rollo policíaco, porque de nuevo me he fumado todos los Ace Attorney, bueno, menos el Layton, pero todos los Ace Attorney y me han gustado mucho. Y también me he visto 300, casi 10 episodios de Conan ya, así que no es por eso, es simplemente la ruptura en el tema. Pero bueno, hablemos de este rollo del juego del ajedrez, porque como estaba diciendo, Irene Adler se une al grupo y creo que nos empezamos a enfocar un poco más en el grupo y sus acciones que en solo William. En la primera temporada se presenta muchísimo al personaje de William, pero aquí ya empezamos a ver un poquitito más al resto. Un poco a Moran, un poco a Irene, ¿no? A James Bond. Un poco a todos estos personajes, incluso a su maestro. Y esto me gusta porque da la sensación de que, ok, hay varios protagonistas, no todo tiene que girar todo el rato en torno a William. Y es un tema que se va a intentar tratar a un nivel narrativo y que creo que encaja muy bien con eso, con el intentar traer nuevos personajes y que hagan algo en grupo. Como estaba diciendo, el ritmo es salvajemente mejor que muchísimos animes que me he visto, y es uno de mis mayores problemas con el anime, que es que siento que muchísimas veces hay momentos muertos en donde no estoy viendo nada. Con Naruto, por ejemplo, y obviamente Naruto es un ejemplo un poco raro, porque es un anime muy viejo, bueno, yo también estoy muy viejo, que es lo que hay, pero muchas veces estoy viendo nada, o sea, no está sucediendo nada, ¿no? Están dos personajes girando la cámara y se ven los personajes así y ya está, ¿no? Y luego se ponen a hablar y hay un flashback y estoy 5 minutos viendo absolutamente nada de la serie, ¿no? Sin embargo, en este punto siempre hay algo que está sucediendo. Y de nuevo, yo lo que pido no es que haya momentos en donde están hablando los personajes y digo, ¡quiero acción! No hace falta, no es esa la cuestión. Sino que cuando haya acción no me la estés parando todo el rato, pues eso, para meterme un flashback que no viene a cuento, o para que los dos personajes se pongan simplemente a hablar de la nada. Tiene que haber un flujo natural en la propia acción. Y de nuevo, este anime lo hace muy bien. Creo que el momento en el que más me marcó esto es el momento en el que Adler, en su primera misión con el grupo, tiene que aprovechar los flashes de la pistola de Moran para noquear a todos los ladrones. No me salía la palabra y he dicho maleantes, que me parece más rara. Y luego como premiar al policía que no había hecho ni un carajo, ¿no? En ese punto, ese momento de la acción de se apagan las luces, salen los flashes y ella aparece pegando patadas y... es magnífico, o sea, está súper bien animado y creo que encaja en eso, el ritmo perfecto, y es algo que de verdad lo veo en pocos animes y creo que en este está muy bien hecho. Igualmente el clímax, fuera de toda la acción, creo que el momento clave en el que de verdad estuve al borde de que se me erizara la piel solo por una cosa, de un girito de la historia, de una forma de verla, ¿no? Es el momento en el que Milverton trae a William y a Sherlock en la misma habitación y terminan apuntándose el uno al otro. Y Milverton está chantajeando y entonces Sherlock toma la decisión de girar la pistola y apuntar a Milverton. Y entonces el otro, William, también hace lo mismo. Entiende que Milverton no tiene nada contra nosotros, además somos amigos. Y ese momento, de verdad que me parece una de las... es espectacular, es un 10 de 10, en mi opinión, este es uno de los momentos en los que dije, esto es cine, es puto cine. Que todo esto viene de un episodio anterior, que yo en su momento pensé, uff, este es uno de los episodios más flojos del anime, no me estás contando nada, me estás contando la historia de Mary, con todo este rollo del tesoro, pero no va a ninguna parte, pero sí,
sí que iba, porque era Milverton quien estaba detrás. Y todo era una trampa para que pareciese súper justificado y como que no hay ningún problema con esto y que no tiene nada que ver el caso, que es un caso de interludio, para que luego en el siguiente episodio se encuentren Sherlock y William. Y es que ese momento en el que sale el rayo y ves a William desenmascarado es como... Oh... Yo vivo por esta mierda. Pero te digo, el momento final, la escena en la que Sherlock se gira y de repente todo empieza a perder saturación excepto el azul de su pelo, de sus ojos, el rojo de William con ese amarillo y luego los ojos amarillos de Milverton. Ese momento en el que se ven los tres ojos, ¿no? Azul, amarillo, rojo, y luego sale la sangre cuando Sherlock le dispara a Milverton. Es un espectáculo a nivel gráfico, a nivel de acción, a nivel de pacing y sobre todo a este nivel del juego del ajedrez, de cómo se van los unos a los otros pensando el siguiente movimiento es este y ahora va a pasar esto. Ojalá tener 20 episodios más de esta mierda. No obstante, y lo siento porque yo de verdad quiero que lo entiendan, ¿vale? Yo quiero que me guste todo lo que leo y todo lo que veo. Yo no quiero ser negativo, ¿vale? Pero intento ser justo, y también intento ser justo en base a lo que yo pienso. Si yo pienso que algo no me gusta, voy a venir aquí y decir las cosas que no me gustan. Sea de algo que me parece bueno o de algo que no me parece tan bueno. La primera temporada de Moriarty de Patriot me gustó mucho por la revolución, ese radicalismo propio que tenía. Y aunque decía que sí que es verdad que estaba tirando para abajo poco a poco y como que se olvidaba un poco de sí mismo, también decía, bueno, a lo mejor es principalmente porque aparece Sherlock y... como que el anime está dando una vuelta. Sin embargo, creo que en esta segunda temporada es indefendible, y es que, como digo en el título del vídeo, Moriarty de Patriot en esta segunda temporada no entiende su propia revolución. Primero, una cosa que pasa ya desde la primera temporada es que no entiendo, o por lo menos no puedo ver el gran plan de William Moriarty. Me parece que, no sé, creo que rompe completamente a un nivel lógico, se rompe. Con que lo toques un poco dices, vale, no entiendo, ¿qué está pasando aquí? La idea de William, este gran plan, es principalmente que él se convierta en un mártir, ¿vale? Que él, por ser villano, ¿vale? en su forma de villano, al matar a tantos nobles y al acabar con tantas vidas, sea un criminal perseguido por todo el mundo, incluyendo tanto a los nobles como al pueblo. Y lo que piensa William es que a partir de aquí lo que va a ocurrir es que ambos se van a unir y van a tirarlo abajo. Hasta aquí creo que está todo bien, ¿vale? Puedo entender la idea de unir a la nobleza y al pueblo en un punto, en una cosa. Sin embargo, creo que... ¿y qué? ¿Qué viene después? Porque sí, la nobleza y el pueblo se van a unir en ese momento. Van a intentar tirarte abajo. Y cuando lo consigan, ¿qué? ¿Va a cambiar en algo la sociedad? ¿Cree William Moriarty o alguno de sus amigos que después de todo esto, de repente, la nobleza y el pueblo se van a dar cuenta de que pueden colaborar juntos y por lo tanto las clases van a dejar de existir porque han atrapado a un criminal que mataba nobles? No veo de dónde viene esa consecuencia. Todo sigue igual. O sea, incluso aunque te atrapen, todo sigue igual. La policía va a seguir defendiendo al Estado. Y el pueblo va a seguir muriéndose de hambre porque hay un sistema de clases. Y esto es una de mis críticas a la primera temporada, que se hablaba muchísimo de los malos nobles. No, si el problema de la nobleza no es que haya malos nobles. El problema de la nobleza es que, por cómo funciona el propio sistema, la presencia de una clase que es superior y que tiene más, implica que hay clases que tienen muchísimo menos. Y que, de nuevo, creo que el anime a un nivel visual te lo muestra constantemente. Te muestra los problemas de esta división, de esta escisión en el estatus social. Y de repente, ¿qué? Lo que hace es tomar la decisión completamente opuesta, que es pensar que no, que todo se puede solucionar. Y claro, no hay ningún tipo de solución, porque si no te cargas el sistema que crea esa división y que crea gente pobre y gente extremadamente rica, no te cargas el sistema de poder. Y el problema no es que los nobles abusen de su poder y algunos sean malos, es que el mero hecho de ser noble, de tener ese poder, es injusto, ¿vale? Y no lo entiende el propio anime, cuando es quien me lo está planteando. Y es que esto se ve en el propio final. El propio final del anime, ¿vale? Es este incendio que provoca el propio William en toda la ciudad. Y todo el mundo, nobles y aldeanos, ¿no? Y bueno, parte del pueblo, ¿no? La gente del pueblo se juntan para poder apagar ese fuego.
Sí que es verdad que lleva un poco de... Bueno, los nobles siguen haciendo fuerza de no querer parar el incendio y no sé qué. Pero, no sé, simplemente lo único que hacen es coger agua y trabajar para apagar el incendio, lo cual... ¿Necesita ser un mártir para esto? ¿Para que se junten y apaguen un fuego? ¿Para que trabajen en cosas juntos? Estamos viendo el mismo problema porque el anime me está mostrando un problema desde la primera temporada, ¿no? Es esa división social. Pero de repente ya el problema no es la división social, el problema es simplemente que la nobleza está acomodada. ¿Y por qué te crees que la nobleza está acomodada, my friend? Pero es que por otra parte, si queríamos llegar a esto, a que la nobleza y el pueblo trabajasen juntos... ¿Para qué hace falta tanto asesinato? O sea, me lo planteas como la nobleza está corrupta y tengo que limpiarla y después de limpiarla mantendré la nobleza y... ¿Qué estoy viendo? Y es que lo peor de todo, es que sí hay un golpe en la revolución que es que la Casa de los Lores pierde parte del poder por parte de la corona. Pero esto ni siquiera lo consigue William, sino que lo consigue Sherlock, hablando con la propia reina. Lo cual, a ver, es literalmente una reforma política. O sea, no hay ningún tipo de revolución, no hay ningún tipo de radicalismo, no hay ningún tipo de acabar con la nobleza. Hay, vamos a perder un poco de poder, ¿vale? Democráticamente y muy pacíficamente. Y es como... De nuevo, no me importaría que se tratasen estos temas de esta manera, aunque me pareciese tibio o lo que sea... Pero por lo menos no me lo presentes como una cosa que no es. Creo que ese es su gran problema y por eso digo que no entiende su propia revolución. Mi problema no es que la revolución esté mal per se, es un anime, ¿sabes lo que te digo? Mi problema es que en la primera temporada se me muestra de una manera como con unas miras muy altas y digo, ok, esto es muy interesante. Y llego al segundo y digo... Joder, pues para pasar una reforma a lo mejor no hacía falta tanto. Es mi gran problema, que lo que empieza siendo una revolución de fantasía bastante utópica, ¿no? De eso, ningún tipo de estamento, ningún tipo de clase... Revolución de verdad, ¿vale? Cargarnos ese sistema de clases. Termina siendo eso, ¿el qué? Una puta socialdemocracia básica de caritas felices y de no pasa nada, todos estamos bien. No sé, es volver a ese centrismo absurdo de quiero que todo se quede como está, ¿sabes? Porque al final, ¿qué cambio hay? ¿Qué cambio verdadero hay? ¿Crees que la nobleza va a dejar de abusar de su poder? No sé, es lo que me frustra tanto del anime, porque de nuevo... Me presentas las cosas de una manera y luego no sabes ejecutarlas, no quieres seguir por ahí. Pues haberlo planteado de otra forma, no me lo planteas a un punto al que luego no quieres llegar de ninguna manera. Este, en mi opinión, es el mayor fracaso de esta segunda temporada del anime, que de nuevo, otras partes están muy bien, pero creo que el fracaso central es este. Sin embargo, hay otro mediano, tirando a gran fracaso, que es William. William es un personaje que me gusta mucho en la primera temporada, pero en esta segunda temporada da un giro muy raro. En los últimos 2 o 3 episodios, William da un giro de 180 grados. Absoluto, no tiene ningún tipo de justificación. Y no veo mal que dé ese giro, porque entiendo por dónde quieren ir. Lo que no entiendo es por qué lo da. Y creo que cuando desarrollas un personaje tienes que explicar bien por qué se da ese cambio. El tema es, en la primera temporada se me plantea un personaje que justifica que las muertes de esos nobles corruptos están bien, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Él es un consultor. A él van y él crea el crimen perfecto. Y me gusta muchísimo esta idea porque le da la vuelta de nuevo a ese tipo de anime detectivesco, por así decirlo, ¿no? Ahora es crear el crimen perfecto, el no poder ser atrapado, ese Catch Me If You Can, Sherlock Holmes. O bueno, Mr. Holmes, no me acuerdo cómo lo dice William. Ahora, de repente, William se siente como un mero asesino. Él es el ejecutor, es el verdugo. Y decide que en su plan él debe terminar como un mártir, lo cual implica su propia muerte. Esto per se no está mal, ¿vale? Y quiero explicarlo muy bien. Esto no está mal. Me parece una buena evolución de un personaje. Es character development, es desarrollo de personajes y está bien. ¿Por qué? Porque puedes tener un personaje que tira a ese lado villanesco, que piensa que hay determinadas cosas que están justificadas, y luego, con el tiempo y con sus acciones, y sobre todo con las consecuencias de sus acciones, se da cuenta de que está creando algo, de que está produciendo algo que no le gusta. No quiere ser esa persona. La cuestión es que, de nuevo, todo desarrollo de personaje debe tener un motivo. Y en este punto,
yo no veo el motivo por el que William actúa así. Porque William empieza a sentirse apático en esta segunda temporada. Sin embargo, en mi opinión, y según recuerdo yo, no hay ningún momento en donde William de repente se dé cuenta de que esté haciendo algo malo. Porque no hay ningún momento en el que él mate y diga, a lo mejor matar no es lo que debería estar haciendo. Hay un momento tirando al final del anime, ¿vale? Que es cuando mata al padre de 2 hijos y uno de los hijos, ¿no? Está delante y hace así. Y él pasa de largo y mata al padre igualmente. Ese punto lo puedo entender. Sin embargo, ahí William ya está roto por dentro. Ya se ve a sí mismo como un asesino. Y ahí es lo que no entiendo. Es como que ese momento debería haber estado antes, ¿no? Y me lo repites 2 o 3 veces y te digo, vale, puedo entender el desarrollo de personaje. Me parece de nuevo tibio, pero lo puedo entender desde un punto de vista narrativo. Pero el anime no nos lo explica. No lo hace en ningún momento. No vemos un motivo. No vemos que sus asesinatos empeoren la vida de la gente. La vida del pueblo está bien. A la nobleza le da exactamente igual si se muere un noble o no. Literalmente solo les importa salvar su propio pellejo. Y es que es una cosa que vemos en la propia temporada. Vemos como en el baile en el que Albert es el primero al que manchan, el que luego se pone a hablar con Irene Adler encima, ¿no? Que creo que es como el segundo episodio. En ese punto vemos como un noble literalmente cae muerto y el resto sigue bailando. A nadie le importa, tío. Entonces, ¿por qué este rollo de repente de soy un asesino, tengo las manos manchadas de sangre? Que sí, es verdad, pero de nuevo el anime no me lo está justificando de esa manera. Pero es que además, su muerte, ¿vale? El sacrificio de Moriarty, como ya hemos establecido, no lleva nada, no cambia nada, el sistema no cambia. Y literalmente sus compañeros lo quieren vivo, lo necesitan vivo. Entonces es una especie de martirio que viene de ninguna parte, aparece de la nada y que no lleva tampoco a ninguna parte. Creo que intentaban ser melodramáticos. Intentaban crear ese momento final en el que Sherlock lo salva de la caída, que es prácticamente un suicidio. Y de nuevo, creo que a un nivel de drama y a un nivel de tragedia y a ese rollo de que salgan las alas de Ángel y lo salve, porque el tema con William es que es un hombre muy muy inteligente y que siente que nadie le entiende y, ¿sabes? Nadie alcanza a comprender por qué quiere cambiar las cosas de verdad y siente que la gente que lo rodea verdaderamente no le sigue, no está en su mismo plano, excepto Sherlock. Y lo puedo entender este punto, pero creo que está tremendísimamente rusheado, está hecho demasiado deprisa y está confundiendo muchas cosas el autor, en mi opinión. Creo que están tomando... Primero, para lo del martirio, para lo de ser el mártir, creo que deberían haber tomado todas esas partes de matar gente que puede ser inocente, entre comillas, y mostrar esas consecuencias directamente y esa tristeza y ese dolor, ¿no? Y justificármelo a partir de eso. Pero para eso necesitábamos más episodios, obviamente. Luego, por otra parte, puedo entender lo de que Sherlock lo salve y de que le diga está siendo egoísta por suicidarte y demás. Pero de nuevo, no creo que haya un desarrollo lo suficientemente amplio a lo largo de esta segunda temporada como para justificar ese momento de salvación de Sherlock diciéndole te estás suicidando por egoísmo para huir de lo que eres. Porque de nuevo, creo que no está bien desarrollado. Creo que no hay ningún momento en el que se note ese desarrollo de William a soy el verdugo, soy el malo. Y eso me da muchísima pena porque la parte del sacrificio mola, está muy bien a un nivel de drama, al nivel de dónde estamos, a dónde hemos llegado. Pero lo que hay detrás, de dónde venimos, creo que no está bien. Por eso digo que el anime se traiciona a sí mismo, traiciona su propia idea, porque creo que tiene conceptos buenos, al principio sobre todo. Y creo que simplemente los toma y los desecha e intenta hacer una cosa que es distinta, vendiéndotela como si fuese lo mismo. No, la primera temporada y la segunda tienen un cambio muy muy grande en tono, vale. Pero puedo pasar ese rollo de thriller policíaco, ese rollo un poco más oscuro, me da igual, está bien. No tengo un problema con eso, Shingeki lo hace. Y creo que Shingeki está bien, tira cada vez más a un seinen un poco más político en lugar de un shonen de batallas, pero de nuevo creo que lo hacen de manera justificada, porque te van ampliando el scope del mundo, ¿no? Lo que puedes ver del mundo. Pero en este anime es todo lo contrario, me has dicho un mensaje desde el principio y sin darme una justificación me has cambiado la forma o el fin al que quieres llegar. De repente ya no es lo mismo, es una cosa distinta que se queda a medio gas y que no lleva a ninguna parte. El cambio final, el cambio de
de repente los nobles empiezan a construir cosas y el pueblo empieza a trabajar. No es una ruptura de nada. El sistema sigue ahí. Los nobles van a seguir siendo malos. En lugar de tirar abajo el sistema de clases, lo que estás haciendo es reforzar el sistema de clases. Lo que estás haciendo es ser reaccionario, no radical. No sé, y de hecho la idea esta del final de que los nobles tienen una obligación y de que lo tienen que hacer porque sus antepasados lo hicieron, eso no está tirando abajo el sistema de clases. De nuevo, lo está reforzando. Está hablando de que los nobles han llegado ahí por un motivo, ¿vale? Y que está justificado que estén ahí. No está justificado que nadie esté por encima de nadie. Nunca, en un estatus social. Me estás disfrazando de igualdad, algo que sigue perpetuando esa desigualdad. Y de nuevo, es que no es porque yo me lo invente, no es porque yo sea un zurdo comunista de mierda, que lo soy. El problema con esto es que en la primera temporada me estás mostrando los problemas de esa desigualdad. Y no es que los nobles sean malos, es que me estás mostrando casas con un montón de riqueza, mansiones gigantescas y luego niños jugando en la calle con palos y muriéndose de hambre, tío, al lado. Es que el propio anime lo hace. Entonces, no me puede justificar este cambio a un rollo... No, bueno, pero los nobles trabajaron. ¡Córtales la cabeza! No sé, a ver, como digo, creo que es un buen anime. Si lo quieres ver desde un punto de vista del thriller, eso, medio policíaco, más oscuro, más de acción. En ese sentido, y sobre todo si te gusta la época victoriana, que a mí me gusta bastante, sí, creo que está bien, creo que es un buen anime, creo que es visible y creo que en muchos aspectos es mejor que muchas otras obras contemporáneas o incluso del mismo género, aunque no sean contemporáneas. Es simplemente eso, que me da pena porque aunque las batallas de ingenio estén geniales, aunque la trama y esos pequeños giritos estén muy bien, la historia tira por la borda su propio concepto inicial y se queda en el cambio más fracasado y cobarde que podían haber tomado. Y ahí está, eso es un poco lo que pienso. De nuevo, sí que es verdad que creo que he sido muy negativo, sobre todo en esta parte del final. El anime no me ha disgustado, quiero decirlo de nuevo, es simplemente que creo que tiene fallos narrativos bastante grandes. Y me ha dado pena porque la primera temporada me gustó, le puse un 9 de hecho, que no es común que le ponga un 9. Al Full Metal Alchemist, al Brotherhood, le puse un 8,5. ¿Vale? Para que se hagan una idea de dónde está el baremo. Me gustó. Simplemente ya estaba diciendo, esto está tirando por una parte que a lo mejor no es a donde estaba tirando originalmente. Y lo respeto por lo que es, por lo que intenta contar, pero creo que de nuevo, obviamente cuando hay fallos narrativos, o lo que yo percibo como fallos narrativos, tengo que hablar de ello y tengo que, no sé, estoy aquí para rantear de las cosas que veo o que leo, ¿no? En fin, no sé, ¿qué les ha parecido a ustedes? Si se han visto el anime, obviamente, si me han escuchado hablar, pues bueno, ya tendrán la opinión que tendrán, pero yo les recomiendo que se vean las 2 primeras temporadas si no lo han hecho, y si lo han hecho, pues díganme qué tal, qué les ha parecido a ustedes, porque a lo mejor soy yo que he entendido las cosas mal. A veces es lo que hay, ¿vale? Yo no soy perfecto. De cualquier manera, con esto yo creo que podemos ir cerrando ya por hoy, porque no tengo muchísimo más de lo que hablar del anime. Creo que ha sido una temporada, como digo, visible, entretenida, pero creo que eso, le falta como el tema, le falta estructura, le falta balance en lo que intenta ser y lo que es. Dicho esto, siguiente semana hablaremos de un manga del que ya hemos hablado con anterioridad en este canal, que es Homunculus, el manga de Hideo Yamamoto, que es un manga muy freudiano. Voy creo que por el volumen número 10 de 17. Así que nada, tiraré más o menos esta última semana, me pondré... Sí, yo creo que 7, sí, me da perfecto. Entonces tiraremos... ¿O eran 15? Ah, no, eran 15 de hecho, así que nada, tengo tiempo más que de sobra. Pero sí, más o menos voy por 10 y tal, y me está gustando un montón. La primera vez le puse un 8 y me quejé un poco, sobre todo el final. Esta vez lo estoy releyendo y estoy intentando anotar todas las cosas mientras leo, y me está flipando, me está pareciendo uno de los mejores mangas que he leído en mi vida, lo cual es sorprendente, pero es lo que hay. A veces una relectura te da una mejor visión de lo que has leído previamente. Y dentro de 2 semanas, Death Note. Me voy a hacer esto otra vez, ¿vale? No es lo que me gustaría hacerme, pero me lo voy a hacer, ¿vale? Vamos a hablar de Death Note, voy a intentar contextualizar absolutamente todo el resto de animes previos de los que hemos hablado,
Y vamos a intentar tirar un poco por ese punto de Death Note. Y creo que lo siguiente será Evangelion, ¿vale? Para hablar de él, porque me gusta muchísimo Evangelion. E intentaremos tirar como por esas dos vertientes, que una es como un poco más filosófica, existencial, mientras que la otra es más el Battle of Wits, porque tampoco puedo estar viendo, pues eso, los Line, Haibane Renmei y este tipo de series que son muchísimo más pesadas, entre comillas, que me hacen pensar muchísimo más, porque mientras el manga me lo leo en la cama y estoy más tranquilo y puedo anotar y puedo como pensar en un montón de cosas sin ningún tipo de problema, el anime me lo veo mientras como y no me apetece estar tomando tanta nota. Pero bueno, Death Note es un anime que, en fin, vayan a ver mi vídeo anterior. Es un run muy largo, de 1 hora y media, no está editado ni nada, pero no sé. Mi problema con él sobre todo es los giros de guión forzados y como el anime tiene un pacing horroroso y... En fin, pero, al igual que con Homunculus, que le estoy dando una segunda oportunidad y me está gustando mucho, vamos a darle otra oportunidad a Death Note y vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta tanto. Espero que les haya gustado el vídeo, espero que se lo hayan pasado bien. Nos vemos entonces dentro de otra semanita con el Hablemos de Homunculus. Chao, chao.